Bueno, el problema número 5 consistía en lo siguiente. Se trata de un objeto que fuera del agua tiene un peso de 29.5 kilogramos y cuando se sumerge en el agua pesa 19 kilogramos. Se pide calcular su volumen en metros cúbicos y su peso específico en kilos sobre metro cúbico, así como también en kilonewton sobre metro cúbico. En el inciso B, se trata de un cubo de acero de 30 centímetros de lado, cuya densidad relativa es de 7.8 y flota en mercurio. Se pide determinar la profundidad Z hasta la que se hunde el acero. Bueno, para el primer caso, se puede interpretar ese primer inciso, se puede interpretar como un objeto que está totalmente sumergido en agua y cuyo peso W es de 29.5 kilogramos y actúa ese peso hacia abajo, ¿sí? La fuerza vertical ascendente que se manifiesta aquí es debido a precisamente al efecto del empuje del agua, debido a la acción de lo que se conoce como el principio de Arquímedes y que ese empuje pues es igual al peso del volumen del líquido desplazado. Y bueno, para poder indicar aquí que cuando se sumerge en agua pesa 19 kilos, ¿sí? Porque pesa menos en agua que fuera del agua, pues por la sencilla razón de que hay un empuje vertical ascendente, ¿sí? Esa es la respuesta. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre para estas condiciones, ese diagrama se puede presentar en la figura que está aquí indicada, ¿sí? En donde T, pues es la fuerza necesaria para mantener a ese cuerpo en equilibrio y que sería de 19 kilogramos esa fuerza T. La fuerza vertical FB ascendente y el peso W actuando hacia abajo. Entonces, esas tres fuerzas se pueden poner aquí dentro del análisis para el caso del equilibrio. Si sustituimos en la fuerza vertical ascendente, pues es igual a la gama del líquido donde está sumergido por el volumen total del cuerpo. Acuérdense que lo que se pide es calcular el volumen del cuerpo y su peso específico. Entonces de ahí se despeja y se hacen operaciones resultando un volumen total de 0.0105 metros cúbicos y por lo tanto el peso W pues sería igual a el peso volumétrico del objeto por el volumen de dicho objeto que ya se obtuvo aquí en esta parte. Despejamos y se obtiene que la gama del objeto es de 2.809.5 kilos sobre metro cúbico. Eso si lo multiplicamos por 981 y lo dividimos entre 1000, obtenemos el peso volumétrico en kilonewton sobre metro cúbico. Para el inciso B, se trata de un cubo de acero que flota en mercurio. Entonces se pide determinar la profundidad Z a la cual va a hundirse. Entonces tenemos estas condiciones. Ahí más o menos estoy indicando el cubo de acero que se está hundiendo. Una determinada profundidad que hay que calcular. Es la profundidad Z.
Bueno, entonces el volumen total del cubo de acero, pues es 0.3 al cubo y eso sería 0.027 metros cúbicos. El peso volumétrico del acero es de 7.800 kilos sobre metro cúbico y esto pues se obtiene a partir de esta información de la densidad relativa del acero. Bien, entonces por equilibrio debemos de establecer que el peso del cubo, cual lo podemos calcular como la gama del acero por el volumen del acero, igual a 210.6 kilogramos, es igual ese empuje, ese peso total, debe ser igual al empuje vertical ascendente, si es que verdaderamente está flotando el cubo en el mercurio. Entonces, la fuerza vertical ascendente viene dada como la gama del mercurio por el volumen sumergido. Y de ahí la única variable o la única incógnita es Z y el resultado es 0.172 metros. Ese sería el resultado de este problema, de estos dos incisos, con lo cual con esta parte quedaría resuelta la solución de la tarea. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, paso a la siguiente parte. Vamos a seguir avanzando con lo del curso. Bien, el siguiente subtema es el concepto de gasto o caudal y el concepto de velocidad media. Aquí para poder representar este concepto, voy a basarme en una tubería de diámetro constante, por la cual está circulando un determinado líquido. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos circulando a un líquido de izquierda a derecha. El área de la conducción, el área del tubo, es el área que está indicada aquí en este extremo. Y bueno, vamos a indicar ahí qué es lo que se entiende como el concepto de gasto o caudal y también el concepto de velocidad media. Este concepto es muy utilizado en hidráulica, por lo cual lo vamos a estar manejando bastante a partir de este capítulo en adelante. Y también ustedes lo van a estar manejando en sus demás asignaturas, el concepto de gasto caudal. ¿A qué se refiere este concepto? Bueno, se indica aquí que ese concepto de gasto o caudal se refiere a la cantidad de volumen de líquido que pasa por una sección dada de una conducción de área A. ¿Sí? Es decir, este volumen que está atravesando una conducción de una cierta área, ¿sí? Ese volumen está referido por unidad de tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, un volumen pues se puede expresar en varias unidades. Puede ser en litros. Las unidades del volumen pueden ser litros, pueden ser metros cúbicos, pueden ser galones, ¿sí? Y el tiempo generalmente se expresa en segundos. Entonces, para valores pequeños del gasto o caudal, se puede manejar al volumen como litros y al tiempo en segundos. Entonces estaríamos hablando de litros por segundo. ¿Mm? Litros sobre segundo. Entonces, ese concepto, esa magnitud que se obtiene de dividir el volumen entre el tiempo, es lo que se conoce como gasto caudal. Y que no es otra cosa más que la cantidad de volumen de líquido que está pasando por una determinada
estructura hidráulica, como puede ser una tubería o cualquier otra estructura. Puede ser un canal, puede ser una compuerta, puede ser un sistema de bombeo, puede ser una turbina. Bueno, para poder visualizar este concepto, estoy aquí planteando el caso de una tubería que se muestra en la figura 3.8 de diámetro constante D, en donde se está suponiendo de manera ideal, es decir, esto no ocurre realmente en la realidad. Sin embargo, para efectos de explicación de este concepto, es válido suponer esta condición de que la velocidad es constante en la sección 1. Esto no es cierto, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a repetir, para efectos de la explicación de este concepto, es válido manejar de esta forma esa situación. Si nosotros medimos por algún mecanismo de un instrumento de medición, la velocidad en cualquier punto dentro de esa tubería y la pudiésemos graficar o la pudiésemos observar su magnitud, eh, esa magnitud daría constante, ¿sí? Y a esa distribución se le denomina distribución uniforme de velocidades. Bueno, entonces vamos a considerar que el líquido se está moviendo con una velocidad constante y uniforme, V mayúscula, en toda la sección que estoy definiendo aquí como la sección 1.1, ¿sí? Esta es mi sección 1.1. Entonces, en esa sección la distribución de velocidades es constante. Bien, por el concepto de velocidad, ustedes saben que la velocidad es igual a la relación entre la distancia y el tiempo. Si aquí yo quiero indicar la distancia en términos de la velocidad, pues tendría yo que multiplicar la velocidad por el tiempo. Del concepto de velocidad, puedo yo obtener entonces que la distancia es el producto de la velocidad por el tiempo. Y es precisamente lo que tengo indicado aquí. La distancia que recorre el líquido viene dado por el producto de la velocidad por el tiempo. Y esa distancia que recorre, pues es esta magnitud que está aquí indicada. Esa es la distancia que ha recorrido el líquido que se mueve con una velocidad constante igual a V mayúsculo. ¿Sí? Bien, entonces, el volumen que ha pasado por la sección 1 en ese tiempo, ¿sí? Viene dado, ¿sí? Ese volumen, que sería todo este volumen que está comprendido dentro de este espacio y que es el que recorrió el líquido en esa distancia, ¿sí? Eh, lo podríamos representar, ese volumen, por el producto de la velocidad, por el área y por el tiempo. ¿Por qué digo que eso es un volumen? Bueno, pues ahorita lo indico aquí. Volumen igual la velocidad por el producto del área
A ver, vamos a hacerlo de esta forma. Miren, la velocidad está expresado en, perdón, el volumen está expresado en, vamos a ponerle así, en metros cúbicos, ¿sí? La velocidad está expresada en metros sobre segundo. El área está expresada en metros cuadrados. Y el tiempo está expresado en segundos. ¿Sí? Entonces, si hacemos el análisis de las unidades que resultan de este producto de la velocidad por el área y por el tiempo, resultan los siguientes. De aquí se va a simplificar estos segundos con estos segundos y me queda metros cúbicos, ¿sí? Que eso representa un volumen. Bien, entonces, hace un momento indiqué que el gasto o el concepto de gasto caudal viene dado como la relación entre el volumen y el tiempo. Aquí está expresado esa relación. Y acabo de indicar que el volumen se puede expresar como el producto de la velocidad por el área y por el tiempo. Entonces, esto es volumen y dividido entre el tiempo. Entonces, a la hora de hacer esa operación, va a resultar finalmente que el gasto también se puede expresar como el producto de la velocidad por el área. Y esto es lo que vamos a estar manejando como el concepto de gasto. Ustedes quizás hayan escuchado este concepto cuando indican en los noticieros que un determinado río o una presa está descargando tanta cantidad de agua, metros cúbicos por segundo. Pues eso es lo que representa al gasto, y la cantidad de líquido en volumen que está circulando por una determinada estructura por unidad de tiempo. Hace rato también indiqué que para poder entender este concepto era necesario suponer que la velocidad del líquido se distribuye uniformemente y de una manera constante. Y les indiqué, eso no es cierto en la realidad, ¿sí? Y así es, efectivamente, eso no es cierto, ¿sí? Si nosotros pudiésemos dibujar la distribución real de velocidades en una tubería, veríamos lo siguiente. Voy a poner aquí como referencia el centro de la tubería. Más o menos por ahí estaría el centro de la tubería. Y voy a indicar aquí una línea vertical que me va a indicar el origen de mi sistema de ejes coordenados, a partir del cual voy a dibujar la magnitud de la velocidad en el eje horizontal. Y voy a ir indicando diferentes puntos, eh, cómo sería realmente la distribución de velocidades en la sección de ese tubo. Aquí es claro que en los extremos, pegado a las paredes de la tubería, la velocidad es cero, si no se estuviera moviendo la tubería, ¿sí? En esos extremos la velocidad es cero. Bien, sin embargo, si pudiésemos medir la velocidad en otro punto, a lo mejor por aquí cercano a la pared de la tubería, a lo mejor ya comienza a ver movimiento de partículas, de líquido. En otro punto más alejado y más pegado hacia el centro, a lo mejor la magnitud es esa, ponerlo más, a lo mejor la magnitud de la velocidad es esta, y así sucesivamente, ¿sí?
Bien, como pueden ustedes apreciar, ahí la velocidad real pues va cambiando en cada punto, ¿verdad? Y esa distribución que estoy pintando aquí en color verde es realmente la verdadera distribución de velocidades que se presenta en una sección de la tubería. Esa es la verdadera distribución de velocidades, que se aleja mucho de esta distribución de velocidades que se está idealizando aquí, en este caso. Solamente en ciertas condiciones de flujo sí se acerca un poco la distribución de velocidades, se asemeja un poco a la distribución uniforme de velocidades, pero eso solamente bajo ciertas condiciones que vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? Y sí sería válido pues hacer esta idealización bajo ciertas condiciones. Bueno, entonces ustedes deben de tener bien claro que el concepto de gasto o caudal parte de considerar que la velocidad del líquido se distribuye de manera uniforme, es decir, con una magnitud constante, ¿sí? Y que se puede relacionar ese concepto de gasto, ¿sí? Como la relación entre el volumen y el tiempo, o bien como el producto de la velocidad por el área, considerando que la velocidad es constante. Bien, eso es lo que les tiene que quedar bien claro. Ok, a partir de esta ecuación, que es la ecuación 3.1a, y que se refiere al concepto de gasto, se puede despejar el valor de la velocidad media. Y se le conoce así como velocidad media, a la velocidad que se presenta dentro de un conducto, se le conoce como velocidad media. Si despejamos de esa ecuación a la velocidad media, pues simplemente será la relación entre el gasto y el área. Y esa ecuación es la ecuación 3.1b que aparece en su, perdón, la ecuación 3.2 que aparece aquí en esta otra parte de la lámina que le estoy proyectando. Bien, las unidades más usuales con las que se puede representar al gasto son, la más usual es metros cúbicos por segundo, volumen entre tiempo, ¿sí? Solamente para magnitudes más pequeñas o muy pequeñas se manejan litros por segundo. En el sistema inglés se maneja las unidades de pies cúbicos por segundo para el gasto. Y en el sistema que manejan los Estados Unidos y que tiene mucha influencia, sobre todo en aspectos de maquinaria hidráulica, se maneja mucho los galones por minuto. ¿Sí? Entonces, esta parte de las unidades, del manejo de las unidades en galones por minuto, la van a estar utilizando con bastante frecuencia en su asignatura de máquinas hidráulicas. Bien, entonces, esas son las unidades más usuales. Nosotros vamos a estar empleando, por lo general, los metros cúbicos por segundo o los litros por segundo en los ejemplos que vamos a ver y que son las unidades más usuales, al menos en nuestro país. Bien, el concepto de velocidad media ya les indiqué que de la ecuación 3.1a se puede
determinar la velocidad media como la relación entre el gasto y el área. Bien, ahora, ¿qué hacemos si se tiene o contamos con la información que nos describe la velocidad en cada punto de el flujo en una conducción? Si conocemos la distribución de velocidades, ¿sí? Dado que la velocidad es variable, ¿sí? Entonces, el flujo de líquido, flujo del volumen por unidad de tiempo, se obtendría de manera mucho más exacta, calculando el producto de o sea, la integral del producto de la velocidad por la diferencial de A, en donde la diferencial de A, pues es la diferencial de área que el líquido está atravesando, ¿sí? Con una cierta velocidad puntual V minúscula. Hay que tener cuidado aquí porque cuando se maneja la velocidad con la letra V minúscula, está hablando de una velocidad en un punto o también denominada velocidad puntual, que es muy diferente a la velocidad media que se está manejando aquí en la ecuación 3.2. ¿Sí? Entonces, la velocidad media siempre la vamos a estar manejando con la letra V mayúscula y la velocidad en algún punto del flujo en movimiento la vamos a estar manejando con la letra V minúscula. Bien. Aquí está indicada la distribución de velocidades en este siguiente subtema. Ya les había platicado hace un momento. La distribución de velocidades real está aquí representada en los esquemas que muestro en la figura 3.9. ¿Sí? Ahí se muestra realmente cuál es la distribución de velocidades real para diferentes tipos de flujo. Cuando el movimiento cuando el movimiento viene dado con velocidades pequeñas, el flujo se le considera laminar. Vamos a ver un poquito más adelante esta condición de considerar flujo laminar. El flujo laminar lo vamos a ver, repito, más adelante. Se presenta en casos donde la velocidad es baja. Para ello se utiliza un parámetro adimensional denominado número de Reynolds. Si el número de Reynolds es menor o igual a 2000, el flujo se le clasifica como flujo laminar. Ese número de Reynolds relaciona el producto de la velocidad por el diámetro del conducto entre la viscosidad. Lo vamos a ver más adelante, cómo calcular ese número de Reynolds con esta relación de velocidad media por el diámetro entre la viscosidad. Bien, para velocidades bajas, el número de Reynolds resulta ser menor o igual a 2000 y el flujo se le clasifica como flujo laminar. Si nosotros pudiésemos graficar la distribución de velocidades para esas condiciones, tendríamos esta situación, como la que se describe aquí con esta línea que estoy remarcando en color rojo. ¿Sí? Más o menos la distribución de velocidades sería de esta forma.
Bien, el flujo laminar rara vez ocurre en la realidad y más en el movimiento de agua en tuberías. Es muy raro que el agua se mueva con velocidades bajas cuyo número de Reynolds es menor a 2000. En la realidad, sí, es más frecuente que el flujo se le clasifique como flujo turbulento, ¿sí? Esto ocurre con mucha frecuencia en la realidad, este tipo de flujo. El flujo turbulento, ¿sí? Es más común que ocurra, más común en la práctica, ¿sí? Vamos a poner así, más común en hidráulica. Entonces, el flujo turbulento, que vamos a ver cuáles son sus características. Se presenta con mayor frecuencia en la vida diaria. ¿Sí? Es más común en hidráulica. Y esa distribución de velocidades viene dada por esta curva, más o menos así. Si revisan esa curva, pues no es totalmente uniforme, pero sí ya se le acerca más a la distribución uniforme de velocidades, ¿sí? Sigue siendo una distribución de velocidades variable, eso sí, pero ya se acerca un poco más a la distribución uniforme de velocidades. ¿Qué pasa en un canal? ¿Sí? En un canal que no tiene una frontera superior, no está cerrado el canal. Si se mide la distribución de velocidades, tendríamos este comportamiento aproximadamente, ¿sí? Observen, y también sería para el caso de un flujo turbulento. Observen que sigue presentándose una distribución de velocidades en un canal, pero esa distribución pues ya se acerca un poco más a la distribución uniforme de velocidades que se había supuesto anteriormente. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, la distribución de velocidades uniforme la había puesto constante, lo cual eso no es cierto. Sin embargo, para efectos prácticos, se maneja de esa forma, pero si es así, dado que ya les estoy indicando que hay una distribución de velocidades, entonces, en algunas ocasiones es conveniente meter factores de corrección que tomen en cuenta ese efecto de la distribución de velocidades. Y esos coeficientes de corrección son estos coeficientes que les estoy señalando aquí. Se llama coeficiente de Coriolis y el coeficiente de Boussinesq. Ambos coeficientes sirven para tomar en cuenta el efecto de la distribución de velocidades en las ecuaciones que vamos a ver más adelante. En todas las ecuaciones que vamos a ver, vamos a estar manejando la velocidad media como variable, vamos a estar manejando a la velocidad media como una constante, ¿sí? Pero sabemos que en la realidad hay una distribución de velocidades y para poder tomar en cuenta esa consideración, vamos a introducir en las ecuaciones que vamos a ver más adelante, coeficientes de corrección. Esos coeficientes de corrección son los coeficientes de Coriolis y coeficientes de Boussinesq. ¿Cómo se calculan esos coeficientes? Bueno, esos coeficientes alfa y beta, que el coeficiente alfa es el coeficiente de Coriolis
y beta es el coeficiente de Boussinesq. Se calculan a partir de conocida la distribución de velocidades real dada por la velocidad v minúscula, ¿sí? Y la relacionamos con la velocidad media v al cubo. Entonces, habría que resolver esta integral para poder determinar cuánto debe ser el coeficiente de corrección alfa para un caso específico. Esto lo vamos a ver en un ejemplo de aplicación. Bueno, me estoy saltando aquí la demostración de por qué se llega a establecer esta ecuación 3.3, de dónde sale, ¿sí? Ese desarrollo. Simplemente aquí les estoy mostrando, pues, cómo calcular esa corrección mediante el factor alfa. Esos coeficientes de corrección alfa y beta son siempre mayores que 1, ¿sí? Que la unidad. No pueden salir menor que 1. Bien, en cuanto al coeficiente de corrección beta para el cálculo, se aplica esta expresión 3.4, resolviendo una doble integral a lo largo de toda la superficie que está siendo atravesada por el líquido, ¿sí? Y relaciona la velocidad puntual, la distribución de velocidades puntual, entre la velocidad media al cuadrado. Y eso multiplicando a 1 entre A. Bien, entonces se indica aquí, por último, en esta lámina. Las expresiones anteriores se observa que la magnitud de estos coeficientes depende principalmente de la forma que tiene la distribución de velocidades en la sección considerada. Dice más adelante, en el caso de flujos donde la distribución de velocidades se aproxima a la velocidad media, y está aquí indicado lo que les había comentado anteriormente. El caso del flujo o del movimiento de líquidos con escurrimientos turbulentos. Vamos a ver a qué se refiere con flujo turbulento. Para ese tipo de condiciones, los valores de alfa y beta se aproximan a 1. ¿Sí? Y luego aquí se indica lo siguiente. Para flujos laminares con movimientos de líquidos con números de Reynolds menores a 2000, velocidades bajas, los coeficientes de corrección alfa y beta llegan a adquirir valores de 2 y de 1.33 respectivamente. ¿Sí? Entonces, esto pues sí es importante considerarlo, sobre todo para la aplicación de las ecuaciones que vamos a ver más adelante. Bien, entonces para evaluar los coeficientes alfa y beta se requiere conocer la distribución de velocidades en la sección de un canal. Sin embargo, en problemas que vamos a ver en hidráulica, vamos a considerar que el flujo es turbulento y que por lo tanto los coeficientes alfa y beta los podemos aproximar a 1. ¿Sí? Sin embargo, aquí se señala lo siguiente, debe tenerse en cuenta que es posible incurrir en errores graves, sobre todo en aquellos casos en donde aún con flujo turbulento existen problemas locales que modifican completamente el perfil de velocidades respecto del uniforme. ¿A qué se refiere esto con problemas locales? Bueno, puede suceder, ¿sí? Que aunque el flujo sea turbulento, a lo mejor tengamos la presencia de un tubo
pero con un cambio de dirección, así. ¿Sí? Estaría yo hablando de un codo vertical. ¿Sí? Y el codo, si la tubería tiene instalado un codo con un cambio de dirección y medimos la velocidad en esta zona, ¿sí? Aquí la distribución de velocidades para nada va a ser una distribución de velocidades uniforme, ¿sí? A eso es a lo que se refiere de problemas locales. Un problema en donde localmente se está presentando un cambio de dirección, por ejemplo, ¿sí? Pero no es el único en donde pudiese haber distribuciones de velocidades que se alejen de la distribución uniforme. Por ejemplo, si tenemos un tubo así con una ampliación brusca, que tengamos necesidad de hacer un cambio de diámetros por alguna razón, ¿sí? Y se tuviese la necesidad de medir la velocidad cercana en la zona, a la zona de ampliación de los diámetros de la tubería, también ahí vamos a tener una distribución de velocidades que no se va a acercar a una distribución uniforme, ¿sí? Y que por lo tanto ahí no sería posible considerar los coeficientes alfa y beta igual con 1. Entonces, igualmente se estaría hablando de un problema local, un problema en donde localmente se está presentando un cambio de diámetro. En este caso, una ampliación. Lo mismo puede suceder si es el caso de una reducción. Bueno, luego continuando aquí con el siguiente párrafo. Cuando se conoce por medición directa la magnitud de la velocidad en diferentes puntos de una sección, a cada punto se le considera un área de influencia. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Denominada delta I. Y tanto la magnitud de la velocidad media como la de los coeficientes anteriores, alfa y beta, se pueden determinar por incrementos finitos en la forma aproximada que se indica a continuación. Bien, aquí les estoy presentando el caso de la sección transversal de un río, en donde se ha cuadriculado las diferentes secciones donde se ha tomado la velocidad por medio de un aparato de medición de velocidad, ¿sí? Entonces, se ha tomado la velocidad en cada punto de esta cuadrícula y normalmente lo que se hace es, en cada punto de medición se le asocia un cuadrito cuya área va a estar dada por el elemento delta AI, ¿sí? Entonces, en cada punto que está ahí indicado eh, de medición, se le asocia un cuadrito de área delta AI. Entonces, si pensamos que en todos estos puntos que están indicados ahí en esa cuadrícula, se hicieron mediciones, ¿sí? Pues podemos entonces calcular la velocidad media, por ejemplo, en un río, de esta forma. Sabemos que el producto de la velocidad en cada punto por su delta AI, que es el área asociado a esa velocidad eh, medida. Si hacemos esa sumatoria del producto velocidad I por delta AI, eso es un gasto, finalmente. Y si lo dividimos entre el área, pues resulta una velocidad media, como ya lo habíamos indicado anteriormente. Sí, pero esto fue
determinado con base a una serie de puntos de medición, como es el caso, por ejemplo, de un río o de un canal. Entonces, ¿cómo calcular los coeficientes alfa y beta? Mediante elementos delta AI y las velocidades BI registradas, pues se puede calcular con la expresión 3.6, el coeficiente alfa, de manera aproximada. No a través de una integral, como les presenté anteriormente, sino a través de una medición puntual de la velocidad. Lo mismo para el coeficiente beta, vamos a calcular con esta otra ecuación. Bueno. Ok, ya habíamos hablado hace un par de clases de lo que sería el volumen y superficies de análisis. En hidráulica vamos a estar manejando mucho el concepto de volumen y superficie de control. Al volumen de control, cuando hablemos de ese concepto, voy a estarme refiriendo a el volumen de líquido, ¿sí? Que en este caso, pues estaría todo ese volumen que está concentrándose aquí, en toda esta zona. A todo ese volumen lo vamos a denominar volumen de control y nos va a permitir analizar el movimiento de un líquido en una conducción. Todo ese volumen contenido dentro de este espacio, en una estructura, se le conoce como volumen de control. Bien, por otra parte, la superficie que contiene a ese volumen de control, es decir, esta superficie que voy a señalar a continuación en otro color, voy a poner en color rojo, al contorno que estoy marcando aquí en color rojo, todo esto, ¿sí? Ya no me refiero al volumen interior, sino a la parte de todo el perímetro que rodea a ese volumen, se le conoce como superficie de control. Esto va a ser muy importante a la hora que estemos analizando movimiento de líquidos en una tubería o en un canal o en cualquier otra estructura. Bien. Entonces, voy a compartirles a continuación. Déjenme ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos de aplicación. Miren, esta parte de los ejemplos no se las he enviado aún. Se las voy a enviar terminando las clases que tengo programadas para el día de hoy. Les voy a enviar esta parte de los ejercicios del tema número 3, que lleva por título Principios Básicos de la Hidráulica. Como les había yo indicado, ya en este capítulo vamos a ver cómo analizar líquidos en movimiento. Bien, aquí está representada una figura en donde podemos observar lo que acabamos de ver para definir el concepto de gasto o caudal. Sí, el desplazamiento de un cierto volumen de líquido en un determinado tiempo delta T. Esto ya lo vimos. Bueno.
Ahora nos vamos a enfocar en ejemplos de aplicación de todo lo que hemos visto. Les voy a presentar, dado que vamos a comenzar a ver movimiento de líquidos, les voy a presentar el funcionamiento de una estructura que se estuvo utilizando hace ya algún tiempo y que en algunas partes todavía se sigue utilizando como una eh, como un comienzo de lo que sería una bomba hidráulica. Como ustedes saben, las bombas hidráulicas sirven para llevar un líquido de un nivel inferior a un nivel más elevado. Bueno, aquí se está representando lo que se conoce como el tornillo de Arquímedes. Es este de aquí, ¿sí? Y revisan o detallan un poquito el esquema, el dibujo, lo pueden apreciar con mayor detalle. Consiste en una parte helicoidal, bueno, en un eje principal, un eje de tipo flecha, que tiene acoplado un volante para poderlo girar, ¿sí? Y se le suministra un cierto movimiento y dado que este tornillo tiene instalada estas paredes helicoidales, pues a la hora que va girando va a comenzar a transportar el líquido, en este caso agua, de este extremo hacia arriba. Entonces vamos a ver el funcionamiento con esta liga que les estoy compartiendo aquí, ¿sí? Y es toda esta estructura es lo que se conoce como tornillo de Arquímedes. Les voy a compartir esta liga y vamos a ver cómo funciona. A ver, ¿están viendo la presentación del funcionamiento? Seguimos todavía en el PDF, profesor. Ok, gracias. Entonces, les presento. Ahí va, miren. Bueno, déjame ver si es este. No, este no es el. Déjame, que se brincó. Se brincó muy, muy rápido. A ver si ahora sí ya ven el. ¿Están viendo ya el tornillo? Sí, profe, ya está el video. ¿Sí? Ok, pues miren, ese sería el funcionamiento de ese tornillo, ¿sí? Que es el principio de las bombas hidráulicas. A ver, déjenme ver si en este otro. También lo ven, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Miren,
Ahí está girando con la manivela y vean el funcionamiento. ¿Cómo va a empezar a elevar el agua de un nivel inferior a un nivel más elevado? ¿Sí? Bueno, entonces simplemente es para mostrar pues alguna aplicación que se tenga en la vida real. Esto en algunas partes, el tornillo de Arquímedes, todavía lo siguen utilizando como una forma, digamos, rudimentaria de una bomba hidráulica para poder elevar el agua a niveles más altos. Bien, de todos modos esto se los voy a compartir para que ustedes puedan verlo con mayor detenimiento. Bien, las ecuaciones que vamos a estar empleando son las ecuaciones que se denominan de Bernoulli. Aquí les presento una pequeña biografía que también lo pueden ustedes consultar con más detalle cuando les comparta este material. ¿Sí? Y nos vamos a estar refiriendo a, seguramente ustedes ya en sus asignaturas de ciencias básicas les estuvieron mencionando la ecuación de Bernoulli. Vamos a retomar esa ecuación y esa ecuación pues fue precisamente desarrollada por eh, matemático, físico y hasta médico también fue, Daniel Bernoulli. ¿Sí? Bueno, miren, iniciamos los ejemplos con primero, el ejemplo 3.1. Se indica aquí que por el interior de una tubería circular, cuyo diámetro en la sección 1 es de 30 centímetros, la sección 1 está ubicada aquí, ¿sí? Y se muestra la distribución real de velocidades en esa figura. Esa distribución real de velocidades está dada por esta ecuación. La velocidad v minúscula es igual a 30, que multiplica a la diferencia de r cuadrada mayúscula menos r cuadrada al cuadrado minúscula. R mayúscula se refiere al radio de la tubería. R minúscula se refiere a la distancia que hay del centro de la tubería a, a cualquier punto, ¿sí?, del interior de la tubería. ¿Sí? Es una variable. R minúscula es una variable, R mayúscula es una constante y vale 15 centímetros. Bien, se pide calcular el gasto que pasa en la sección 1 en litros sobre segundo. Es decir, vamos a esperar un gasto muy pequeño. Por eso la magnitud que se está pidiendo ahí de el gasto en litros por segundo. Las velocidades medias B1, B2 y B3, suponiendo que el gasto se reparte por igual en ambas tuberías. Es decir, vamos a calcular un gasto Q1 que pasa por la sección 1 de la tubería principal o de la tubería con diámetro igual a 30 centímetros. Pero, como pueden ustedes observar, la tubería posteriormente se separa en dos
pequeñas tuberías. La superior de diámetro 10 centímetros y la inferior de diámetro de 5 centímetros. Se está suponiendo que el gasto que vamos a calcular se va a repartir por igual en la tubería 2 y en la tubería, estoy denominando 3. Entonces, de tal manera que como el gasto se reparte por igual, entonces Q2 va a ser igual a Q3. Eso es lo que está indicando ahí el enunciado. Bien, también en el inciso B vamos a calcular los coeficientes de corrección alfa y beta. Bueno, bien, comenzamos entonces. Las áreas en los diferentes tubos es el área 1, pi por diámetro al cuadrado entre 4, con el diámetro de 30 centímetros, 0.07068 metros cuadrados. El área 2 con el diámetro de 10 centímetros, de 0.207854 metros cuadrados. Y el área 3 con el diámetro de 5 centímetros, 0.201963. Bien, el gasto, ¿cómo lo calculamos para la sección 1 de la tubería? Bien, el gasto con el concepto que acabamos de ver, sabemos que es el producto de la velocidad media por el área. Pero también si tenemos la distribución real de velocidades, podemos calcular ese gasto como la integral de la velocidad de la distribución real de velocidades por la diferencial de área. La ecuación que describe la distribución de la velocidad viene dada por la ecuación que les acabo de presentar hace un momento y que eso viene dado como dato. 30 por R cuadrada menos R minúscula al cuadrado. Bien. Entonces, esa distribución de velocidades está medida a partir del eje de la tubería, es decir, del centro de la tubería. ¿Sí? Y vamos a tomar esa distribución desde el eje de la tubería hasta que R minúscula sea igual a R mayúscula. Por eso, aquí en la integral, los límites son de 0 a 0.15. ¿Sí? Bien, entonces, planteo la siguiente expresión con esos límites que les acabo de indicar. Esta expresión es la distribución de velocidad con R mayúscula, ya les había indicado, igual a el diámetro entre 2, ¿sí? Pero ahí lo que acabo de hacer es ya hacer la operación de R cuadrada. O sea, si ustedes hacen 0.15 al cuadrado, eso debe ser el 0.0225. Lo acabo de hacer en la calculadora y efectivamente este es el resultado. ¿Sí? Considerando R igual a el diámetro 1 entre 2. Bueno, entonces ese resultado es R cuadrado. La variable ya les había indicado que es R minúscula. Ahora, ¿cuál es el elemento diferencial de área que está siendo atravesado por cada punto que representa la velocidad, la distribución de velocidades en la sección de la tubería? Pues imaginemos que el elemento diferencial de área no me salió muy exacto, más o menos así. El elemento diferencial de área
que voy a considerar es este de aquí. Este es el elemento diferencial de área. ¿Sí? ¿Cómo calculamos ese elemento diferencial de área? Pues lo podemos calcular si aquí represento el centro de la tubería. ¿Sí? Y R lo considero al centro de ese elemento diferencial. Esto es R minúscula. Entonces, si yo calculo perdón, en R minúscula es esto de acá. Eso es R. Y el elemento diferencial de R es este de aquí. Ese es diferencial de R. Sí, entonces si yo hago el producto de 2πr, con eso estoy obteniendo el perímetro de la circunferencia. Y por diferencial de R, eso me va a dar el elemento diferencial de A. ¿Sí? Entonces, hago operaciones y saco todo lo que es constante y solamente dejo dentro de la integral los términos que son variables. ¿Sí? Resuelvo esa integral. ¿Sí? Ya sabemos cómo resolver integrales y llegamos a esta expresión de aquí. ¿Sí? A la hora de resolver la integral, 0.0225 por R diferencial de R, la integral es 0.0225 R cuadrada entre 2. Y para el caso de menos R cúbica por diferencial de R, pues la integral es R a la cuarta entre 4. Entre los límites de 0 a 0.15. Se resuelve esa expresión y se evalúa entre esos límites y se llega finalmente a establecer que el gasto es igual a 0.02385 metros cúbicos por segundo. Aquí quiero hacer la aclaración de que un metro cúbico, la transformación equivale a 1000 litros. Entonces, un metro cúbico equivale a 1000 litros en volumen. Entonces, si aquí tengo representados el valor del gasto en metros cúbicos por segundo, 0.02385, si yo este resultado lo multiplico por 1000, obtengo el resultado en litros por segundo. Y si ese valor lo multiplico por 1000, resulta 23.85 litros por segundo. Ese es el resultado de este inciso A. Bien, continuando con el desarrollo, la velocidad media en la sección 1, por lo tanto, sería igual a la relación del gasto. La velocidad media es igual al gasto Q1 entre el área A1. Eso ya lo vimos. Simplemente hago esa operación y el resultado sería de 0.337 metros sobre segundo. Entonces, para efectos de cálculo, esa velocidad media es la que utilizaríamos para determinar
a cualquier otra cosa, otra variable que queramos conocer cuando el líquido está en movimiento. Vamos a tener que manejar esa velocidad media en lugar de la verdadera distribución de velocidades, ¿sí? Para el análisis. Bien, siguiendo con el desarrollo. Asimismo, dado que el gasto en las tuberías 2 y 3 se reparten por igual, entonces aquí estoy indicando que dado que Q2 es igual con Q3, igual al gasto entre 2, el gasto entonces sería por esas tuberías de 0.01192.5 metros cúbicos por segundo. Y la velocidad media en los tubos 2 y 3 quedarían representados como la relación entre el gasto en 2 entre el área de la tubería 2. Y resulta de 1.518 metros sobre segundo. La velocidad media por la tubería 3 sería igual a la relación entre el gasto 3 y el área 3. De ahí resulta 6.075 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que resulta de interesante de estos resultados? Observen que el enunciado de este ejemplo indica que estos dos gastos, Q2 y Q3, son iguales. Pero ¿a qué conclusión se llega con base a los resultados? Observen que para la tubería de 10 centímetros, la velocidad media fue de unos 51. Y para la tubería de 5 centímetros, con diámetro obviamente menor al diámetro de la tubería 2, y el mismo gasto, ¿sí? La velocidad media es mucho mayor, de 6.075 metros sobre segundo. ¿Qué podemos concluir a partir de estos resultados? Pues se concluye que a mayor área de tubería, la velocidad va a ser menor. Y al revés, si el área de la tubería es pequeña, entonces la velocidad media es grande. Eso es a lo que vamos a tener que llegar a visualizar con base a los resultados que se han obtenido hasta este momento. No sé si haya alguna pregunta hasta aquí de este ejemplo que es muy simple, pero que pues es importante el ir identificando el comportamiento de los líquidos en las tuberías con estas características. No sé si hay alguna pregunta. Sí, profe, yo me perdí un poquito Ajá, en la integral. Ahí donde estamos sacando la integral del volumen por el diferencial de área. ajá. El 2 pi por R, perdón, diferencial de R, ¿ese de dónde lo sacó? Ese es cuando estamos hablando, eh, a ver, esto es la distribución de velocidades real, V minúscula. Y este término, el 2πr diferencial de R, es el término diferencial de A. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vengo representando desde acá. B por diferencial de A. Entonces, el 2πr se refiere a
elemento que señalé hace un momento. Este es el eje de la tubería y me parece que había indicado el R, así. Esto sería la variable R. R, pero R minúscula, no R mayúscula. ¿Sí? Entonces, como voy a tener que hacer el producto de la velocidad puntual por diferencial de A, para calcular el diferencial de A, tengo que hacer referencia. El diferencial de A es todo este espacio de aquí. Eso es el elemento diferencial de A. ¿Cómo saca uno esa diferencial de A? Toda esta superficie que estoy asurando aquí. ¿Cómo saco esa superficie? Siendo el elemento diferencial de R. Este es el elemento diferencial de R. Entonces lo que hago es calcular el perímetro de toda esta circunferencia de radio igual a R, y ese perímetro es 2πr. Y para que sea calculado el elemento diferencial de A, pues lo tendría yo que multiplicar por el diferencial de R, que es esta variable, y que aquí está representado. Si hago el producto del perímetro por diferencial de R, entonces en realidad estoy obteniendo el elemento diferencial de A. Y es ahí donde salió ese término. No sé si ahora sí haya quedado claro. Sí, gracias. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, pues voy a dejar aquí. Y entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. No voy a pasar hoy lista, pero tenemos programado por ahí el primer examen el próximo viernes. Entonces, el próximo viernes, déjame quitar esto. El próximo viernes se va a aplicar el primer examen parcial a la hora de clase. Les voy a mandar el examen a su correo electrónico a las 10 a más tardar. Sí, yo voy a programar el envío 5 minutos antes de la clase. ¿Sí? Para que ustedes ya tengan su examen a más tardar a las 10 de la mañana. Y el horario de entrega, pues va a ser, les voy a dar unos 15 minutos o más para que me hagan favor de escanear el examen, mandármelo a mi correo electrónico en formato PDF y con las mismas características de envío de la tarea, es decir, con sus 2 apellidos y su nombre, ¿sí? Para que me faciliten la organización de toda la recepción de los documentos, de los exámenes y poderlos revisar y calificar. Entonces, el próximo viernes no se vayan a conectar a Zoom, ¿sí? Revisen nada más su correo electrónico y ahí ya les aparecerá el examen. No se necesitan conectar a la hora de clase a Zoom, ¿sí? Revisen por favor entonces su correo el próximo viernes. Si hay algo que no les haya llegado el examen o algo, me escriben a mi correo y yo reviso rápido y lo atiendo de inmediato. Si hay alguna duda del examen, pues